el surf no es para cualquiera. Acá el contacto con la naturaleza exige un riesgo extremo y a su vez la paciencia necesaria para saber esperar. El objetivo consiste en deslizarse sobre las olas parado en una tabla. Hay que esperar a ir parado, igual que en el colectivo. Si bien existen cerámicas preincaicas con dibujos de hombres que surfean, fueron los polinesios los que llevaron el deporte hasta Hawái un día de olas gigantes. Mucho tiempo después, el nadador olímpico Yuka Hanamoku difundió el surf por las costas de su país y de Australia, donde es pasión de multitudes. A nuestro país llegó a principios de los 60 desde California hasta Mar del Plata, que fue más feliz que nunca. Para evitar los posibles choques entre tablas y surfistas, se pensó en la bocina, pero no funcionó. Por eso se usa una pita que une la tabla con el deportista. En las competencias, los surfistas tienen un tiempo establecido para tomar las olas. Cuanto más difícil y mejor sea la maniobra, más puntos obtienen. Con agilidad, un competidor puede alcanzar una velocidad de hasta 40 km por hora y surfear olas de más de 25 metros de altura, como para quedar bien arriba. Martín Passeri fue el primer surfista argentino en ganar un campeonato panamericano. Además, se convirtió en el primer tetracampeón nacional, un apasionado de la tabla.